Bueno, pues a mí me toca para finalizar hablar del cáncer colorectal hereditario y si veis en el título pues lo pongo entrecomillado porque realmente no es hablar solo de un síndrome de cáncer colorectal hereditario. Lo adelantaba la doctora Teresa Martín, cuando hablamos de cáncer de mama y ovario no hablamos solo de predisposición al cáncer de mama o al cáncer de ovario, sino que también están implicados otros tumores. De hecho, el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario es un debate actual, candente, en la posibilidad de cambiarle el nombre, porque hay algunos tumores que se nos pueden olvidar y que pues, a la hora de identificar estas familias, si hay mucho varón en esa familia, hay mucho cáncer de próstata, se nos olvida que puede haber un síndrome de predisposición porque el nombre no incluye el cáncer de próstata. Entonces, bueno, lo pongo en entrecomillado porque sí que son, y lo que voy a hablar fundamentalmente son de dos síndromes de predisposición al cáncer colorectal, pero que también pueden aumentar el riesgo de otros tumores. Y comienzo con esta gráfica para que veáis un poquito la importancia. Hablamos de distintos tumores asociados a un mismo síndrome, a una alteración genética, pero cuando sospechamos un síndrome clínico, por ejemplo, el síndrome de cáncer de mama hereditario, que es el primer circulito de aquí arriba, vemos que cuando seleccionamos pacientes o familias con sospecha de cáncer de mama hereditario, de las mutaciones que encontramos, 32% de ellas están fuera de esos genes BRCA1 y BRCA2. Y si nos vamos al síndrome de Lynch, que es el síndrome de predisposición al cáncer de colon más frecuente, nos ocurre lo mismo. Un 27% de las familias en las que sospechamos que hay mutaciones responsables de síndrome de Lynch, no vamos a encontrar mutaciones en estos genes, encontramos mutaciones en otros genes que pueden estar asociados a otros síndromes, como el cáncer de mama y ovario hereditario. Voy a repetirme en 3 diapositivas con la información previa porque yo creo que sí que conviene recordarlo y ya se ha comentado varias veces. El cáncer es una enfermedad genética, pero no es una enfermedad hereditaria. El cáncer como enfermedad hereditaria es algo excepcional y se comentaba previamente, hay un 20-25% de familias en las que se observa esa agregación familiar que puede ser debida a compartir factores ambientales en la infancia, durante el crecimiento o a compartir esa información poligénica de genes de susceptibilidad menor o incluso de susceptibilidad metabólica a ciertos agentes externos, etcétera, y que puede hacer que aumente esa incidencia de cáncer en las familias. Y solamente un 5-10%, yo diría que nos quedamos más en el 5%, son casos en los que existe un patrón de herencia mendeliano conocido clásico. Por tanto, no hablamos de heredar el cáncer, sino que hablamos de predisposición, de riesgo, de un aumento de susceptibilidad a desarrollar estas enfermedades. Esta es una gráfica a modo de ejemplo de lo que ocurre con el cáncer colorectal. En torno al 80% de los casos de cáncer colorectal se consideran esporádicos y en torno a un 20-25% hay una cierta agregación familiar, pero solamente el 5% de ellos son debidos a un síndrome hereditario de predisposición clara y conocida. Sin embargo, esa agregación familiar sí que es importante y en el cáncer de colon es uno de los tumores en los que más se ve y en los que pues tenemos que tenerlo en cuenta de cara al seguimiento y al cribado de las personas. Como probablemente sepan, a partir de los 50 años se considera un riesgo moderado para el desarrollo de cáncer colorectal y en nuestra comunidad ya desde hace unos años está implantado un programa de cribado de cáncer colorectal mediante el test de sangre oculta en heces. Sin embargo, en aquellas familias en las que existen familiares de primer grado, no sé si se ve bien, sí, familiares de primer grado, sobre todo cuando el familiar de primer grado ha tenido el cáncer a una edad temprana o cuando hay 2 familiares de primer grado, ese riesgo es un poquito más alto y probablemente ese cribado haya que adelantarlo. No quiere decir que haya un síndrome de predisposición al cáncer que le vayamos a poner la etiqueta, pero sí que se va a beneficiar de un screening o de un cribado poblacional de cara a disminuir la mortalidad o incluso a disminuir la incidencia, porque el cribado del cáncer de colon no es solo prevención secundaria, sino también prevención primaria, ayuda a evitar la aparición de la enfermedad. La sospecha de cáncer hereditario, y esto pues me gustaría remarcarlo, aunque ya lo han comentado también previamente, hay que tenerla en cuenta sobre todo de cara a que todos os dediquéis a lo que os dediquéis, estéis donde estéis, vais a tener familia, vais a estar con amigos, con familiares, etcétera, en los que pueden surgir este
estas características o que puede llamar la atención, y sobre todo pues, que os llame la atención que cuando hay una edad precoz en el diagnóstico o cuando hay un cáncer bilateral en un órgano que es par, por ejemplo el cáncer de mama bilateral, o cuando en una familia suceden muchos casos o hay muchas generaciones afectas o hay otras anomalías, aunque sean benignas, pero que puedan tener una asociación a un síndrome hereditario, siempre conviene pues, que salte la alerta y consultarlo con el profesional que tengamos más cerca, con el médico de atención primaria o con el especialista que sea, para ver si se cumplen esos criterios y ante la duda derivar a las unidades de consejo genético, que es donde se va a hacer la historia familiar, se va a evaluar bien el caso y vamos a saber si es necesario hacer un estudio genético a mayores. Siempre es mejor consultar de más que no quedarnos cortos y que se pueda escapar una familia con un síndrome de predisposición en la que podamos hacer algo, que eso también es importante. Y ya pasando un poco más concretamente al cáncer colorectal hereditario, como os decía, os voy a hablar de dos síndromes fundamentales, que son los más importantes. El primero de ellos, la poliposis adenomatosa familiar, porque es el paradigma de lo que es cáncer colorectal hereditario, ¿vale? Es muy poco frecuente. Y el síndrome de Lynch, porque es el síndrome de predisposición al cáncer de colon más frecuente. La poliposis adenomatosa familiar se describe por la presencia de más de 100 pólipos, de cientos, miles de pólipos a lo largo del colon y del recto de las personas. Además, aparecen a una edad muy temprana y en este caso sí, el riesgo de cáncer colorectal es del 100%, es decir, tiene una penetrancia completa si no hemos hecho nada para evitarlo, es decir, si no hemos tomado medidas de prevención previas, en los sujetos que tengan una mutación en este gen, que tengan una poliposis adenomatosa familiar, van a desarrollar cáncer sí o sí. Como veis, la incidencia es muy bajita, se estima menos de 0,5% de todos los tumores colorectales y afecta a ambos sexos por igual. El primer caso fue descrito en 1721, se describió un caso con una poliposis múltiple en el colon y hasta 150 años más tarde no se describió el carácter familiar que podía tener esta poliposis, que se describió en dos hermanos. Hasta el siglo XX no se sentaron las bases histológicas, pronósticas de los pólipos y se consideró la afectación precancerosa más claramente definida de la medicina, la aparición de pólipos adenomatosos en el colon. Si no se hace nada, van a desembocar sí o sí en un cáncer colorectal. Y en 1991 se identificó el gen responsable, que es el gen APC. Es de herencia autosómica dominante, como os decía previamente, la penetrancia es del 100%, y en los pólipos del colon. Pero, sin embargo, hay unas manifestaciones extracolónicas que vamos a ver a continuación, en las cuales la penetrancia es más variable, ¿vale? No aparecen siempre. Hablaba la doctora Martín que las mutaciones de novo son excepcionales cuando hablamos de síndromes hereditarios, son mutaciones ancestrales que se vienen heredando de generación en generación y es poco frecuente encontrar una mutación de novo. Sin embargo, en la poliposis adenomatosa familiar esta frecuencia es más alta y estamos hablando de un 25% de mutaciones de novo, en las que no hay antecedentes familiares y aparece en una persona de nueva. En ese caso, a partir de ese sujeto afectado, sí que se puede heredar ya el síndrome de predisposición. Como os decía, el gen responsable es el gen APC, que es un gen supresor de tumores, y existe o está descrita una correlación fenotipo-genotipo, aunque no siempre se cumple. Es decir, alteraciones genéticas en localizaciones concretas del gen dan manifestaciones extracolónicas distintas, ¿vale? Hay regiones que se asocian más a tener tumores desmoides, por ejemplo, y en otras regiones menos, pero tampoco es al 100%, ¿vale? Sí que hay zonas más calientes para unas manifestaciones que para otras, pero no al 100%. Como ya os adelantaba, las manifestaciones clínicas pueden ser colónicas, lo que hemos dicho de los pólipos, pero también tienen manifestaciones extracolónicas. Los pólipos, y así se define el síndrome, es la presencia de más de 100 pólipos, cientos, miles en el colon y también en el recto, ¿vale? Y la edad media de aparición está en los 16 años, como veis, muy jóvenes. En los niños ya empiezan a aparecer pólipos preadolescentes y la mediana de diagnóstico del cáncer colorectal se sitúa en los 45 años si no hemos hecho nada por evitarlo. El riesgo que supone el riesgo de cáncer colorectal que supone este síndrome o que supone la poliposis no es más que el riesgo que tiene un pólipo adenomatoso de transformarse en un adenocarcinoma. El que tengan mayor riesgo
de tumores estos sujetos es porque tienen más pólipos, ¿vale? Y en la edad más temprana de desarrollar el tumor también es así porque los pólipos aparecen antes. El manejo que hacemos con estos pacientes y la prevención de la que os vengo hablando ya desde el principio del síndrome es la endoscopia periódica, la colonoscopia para identificar esos pólipos y en el momento en el que ya sean muchos, cientos, miles de pólipos en los que ya no se puede hacer un abordaje endoscópico, ya no se puede hacer un seguimiento endoscópico adecuado, habría que hacer una cirugía profiláctica y aquí sí que está recomendada la cirugía profiláctica mediante la panproctocolectomía con o sin resección de recto, ahí es un poquito más controvertido, sobre todo por las secuelas que tiene la cirugía, ¿vale? Una vez que hemos hecho esa cirugía, habría que seguir haciendo endoscopias de seguimiento para revisar bien la zona ileal de la anastomosis o para la evaluación del recto si es que lo hemos preservado. En este síndrome la quimioprevención se habla, se ha estudiado, existen datos de hacer quimioprevención con antiinflamatorios. Los antiinflamatorios lo que han demostrado es que pueden regresar parcialmente los pólipos, no se sabe el grado de prevención que hay sobre los adenocarcinomas y a veces pueden ser útiles sobre todo en niños pues antes de la cirugía para retrasar un poquito el momento de la cirugía. Como manifestaciones extracolónicas, y simplemente quiero nombrarlas para que por lo menos las tengáis en la cabeza y os suene, porque la mayor parte de ellas o muchas de ellas son manifestaciones benignas, que no tienen que dar ningún problema y que muchas veces no están asociadas a una poliposis adenomatosa familiar, pero en ocasiones sí, y a veces son el punto de entrada a la consulta de la sospecha clínica porque aparece un diente supranumerario, como posteriormente veremos en un caso práctico, ¿vale? Pueden aparecer pólipos en el tracto gastrointestinal superior, los tumores desmoides, que son tumores benignos que se originan en los fibroblastos, que cuando son esporádicos habitualmente se localizan en las extremidades, pero cuando van asociados a la poliposis se localizan con mayor frecuencia en el abdomen y aunque son tumores benignos, pues tienen un crecimiento local que a veces son muy difíciles de controlar y bueno, pues es una de las causas de morbimortalidad más importante de estos pacientes cuando están colectomizados. Pueden aparecer quistes sebáceos o epidérmicos, osteomas, fibromas, los dientes supranumerarios, angiofibromas nasofaringe juveniles, los adenomas de las glándulas suprarrenales y una cosa bastante característica es la hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina, que es algo benigno, que clínicamente son asintomáticos, pero que en ocasiones sí que está muy relacionado con la poliposis. No siempre que hay esto hay una poliposis, pero sí que hay que por lo menos pensarlo, sobre todo cuando hay afectación bilateral de los dos ojos. Y como os decía previamente, los tumores desmoides y el cáncer de duodeno, por la degeneración de los pólipos que puede haber en el tracto gastrointestinal superior, son las principales causas de morbimortalidad de estos pacientes. La poliposis adenomatosa familiar en ocasiones se denomina de otras maneras. Y bueno, pues a mí siempre me gusta comentarlo porque a veces cuando nos dicen un síndrome de Gardner y uno piensa que es otra cosa y en realidad un síndrome de Gardner es una poliposis adenomatosa familiar. Lo único que en los años 50 Gardner describió una familia con poliposis adenomatosa familiar que presentaba manifestaciones extracolónicas. Entonces, cuando hay una poliposis en la que además asocian otras cosas, pues es cuando podemos hablar de síndrome de Gardner, pero si decimos poliposis adenomatosa familiar es igualmente válido, ¿vale? Y el síndrome de Turcot, que aquí bueno, pues engloba dos cosas diferentes. El síndrome de Turcot hace referencia a la asociación de cáncer colorectal familiar y tumores en el sistema nervioso central. Y aquí tenemos dos opciones, o bien que vaya asociado a mutaciones en APC, es decir, a una poliposis adenomatosa familiar que generalmente asocia tumores del sistema nervioso central de tipo meduloblastoma, o que tengan un síndrome de Lynch, que es el siguiente síndrome del que vamos a hablar, con mutaciones en los genes reparadores, y en este caso los tumores del sistema nervioso central suelen ser gliomas. Existen otras poliposis, otros síndromes de predisposición al cáncer de colon asociados a pólipos que son mucho menos frecuentes y bueno, pues porque os suenen un poquito, ahí están las formas, algunas con poliposis amartomatosa son menos frecuentes, estas son más raras. Sí que existe una variante que es la poliposis adenomatosa familiar atenuada, que en ocasiones va asociada también a mutaciones en el gen APC, pero en localizaciones distintas del gen, ahí vemos también un poquito la correlación que hay genotipo-fenotipo,
Y otro gen que está asociado a la poliposis adenomatosa atenuada es el gen MIH, que a diferencia de lo que hemos visto toda la tarde y lo que vamos a seguir viendo, este es un síndrome de herencia autosómica recesiva. Los demás son de herencia autosómica dominante. Y vamos a pasar al síndrome de Lynch, que es el síndrome de cáncer colorectal hereditario más frecuente. Representa entre el 1 y el 5% de todos los tumores colorectales y afecta igual a ambos sexos, es de herencia autosómica dominante. Y aquí quería pues rendir un pequeño homenaje desde esta sala al doctor Henry Lynch, que ha fallecido en el mes de junio de este año, y fue el que describió este síndrome, esta familia, y del que lleva su nombre, claro. La primera familia descrita con síndrome de Lynch se describió en 1913 por el patólogo Warthin y fue la que posteriormente se ha conocido como familia G. Desde esos años, desde 1913 hasta los años 60 aproximadamente, no se retomó el estudio de estas familias con agregación a cáncer colorectal que no iban asociados a pólipos. Y pues en el desarrollo de la descripción de este síndrome, este señor tiene mucho que ver, y tanto los profesionales que nos dedicamos a esto como los pacientes que están afectados por este síndrome le debemos mucho. En 1990 se formó el Grupo Colaborativo Internacional para promover la investigación en el síndrome de Lynch. Se empezaron a describir o a conocer o a publicar un poquito los criterios clínicos que lo pueden describir y lo que nos ayuda a la hora de la práctica diaria a identificar a las familias portadoras. Y ya en 1993 se identificaron los genes MLH1 y MSH2, que son los dos genes más frecuentes responsables de este síndrome. Y como parte del pequeño homenaje, quería comentaros este pequeño párrafo, vamos a leerlo, que es una descripción que hizo el doctor Lynch en el año 2006 en la primera conferencia de Consejo Genético en Barcelona, que se realizó aquí en España, de cómo él había descubierto o cómo se había descrito este síndrome. Y él decía, yo estaba trabajando en 1961 como médico residente y me pidieron que visitara a un paciente alcohólico con delirium tremens. Le pregunté que por qué motivo bebía tanto y me contestó, porque sé que pronto voy a morir de cáncer. Añadió que todos los miembros de su familia habían fallecido por cáncer y que él iba a ser el siguiente en caer. Pregunté qué tipo de cáncer era el que había diezmado a su familia y me respondió que se trataba en la mayoría de los casos de cáncer de colon. Inmediatamente solicité unas pruebas para buscar pólipos en el colon de este paciente, pero no di con ninguno y acto seguido me puse a investigar concienzudamente a toda su familia. Muchos años antes, un médico de Michigan llamado Alfred Warthin ya apuntó el caso de una familia cuyos miembros tenían una predisposición especial a padecer cánceres de colon. Tomé a la familia de mi paciente alcohólico y otra familia más con una situación similar para publicar en 1966 una historia natural de los cánceres identificados y concretar la definición de un síndrome canceroso caracterizado por una mutación heredada en un gen que normalmente repara el ADN. Y así fue como se describió el síndrome de Lynch, para que veáis la importancia de la clínica y que hay cosas que nos pasan muchas veces desapercibidas y que si prestamos atención a un paciente alcohólico, fíjate de qué manera se empezó a estudiar. Y pasamos un poquito a la descripción más terrenal de lo que es el cáncer colorectal asociado al síndrome de Lynch. La edad en la que aparecen estos tumores es por debajo de los 45 años. Generalmente los tumores que se asocian al síndrome de Lynch se localizan en el colon derecho y tienen alta incidencia de tumores sincrónicos y metacrónicos en el colon, es decir, que puede aparecer un tumor al año siguiente otro, o a los 10 años, etc. Existen tumores asociados y de ahí la importancia de lo que comentábamos antes, que no es solo un síndrome de predisposición a cáncer colorectal. De hecho, este síndrome durante muchos años se le conoció y se le sigue conociendo como síndrome de cáncer colorectal hereditario no polipósico. Sin embargo, ese nombre cada vez ha perdido más importancia porque no solo estamos hablando de cáncer colorectal hereditario, sino que hay otros tumores asociados. Y entre ellos los más frecuentes son los tumores ginecológicos, el cáncer de endometrio y el cáncer de ovario, pero también el cáncer gástrico, los tumores de vías urinarias, de vía biliar, los tumores cerebrales, de intestino delgado, incluso alteraciones benignas como los adenomas de glándulas sebáceas o los queratoacantomas. Los tumores de colon asociados a este síndrome son tumores pobremente diferenciados, con una diferenciación mucinosa, es decir, con unas características histopatológicas más definidas. Y existe una rápida transformación entre la aparición de un adenoma, de un pólipo adenomatoso, a la transformación en un carcinoma.
La cascada de señalización que describió Bolgenstein, desde que la mucosa del colon es normal hasta que se transforma en un adenocarcinoma de colon, nos lleva un tiempo de 10-15 años, y en el síndrome de Lynch estamos hablando de 2-3 años. Y las características moleculares del síndrome de Lynch, pues las tenéis ahí en la diapositiva. Es herencia autosómica dominante, como ya hemos hablado, penetrancia incompleta. De ahí, bueno, pues las cosas que no sabemos, pero también la importancia. Hay pacientes portadores de una mutación que no van a desarrollar nunca un tumor, y expresión variable. Hay pacientes sujetos de una misma familia con la misma mutación, que unos van a tener cáncer de colon y otros cáncer de endometrio. Las mutaciones de nuevo son poco frecuentes en este síndrome, y está debido a la alteración en los genes reparadores de las bases desapareadas del DNA, lo que se conoce como el sistema mismatch repair. Estas alteraciones genéticas germinales en estos genes va a producir un fenotipo mutador, es decir, van a aparecer muchas mutaciones a lo largo del genoma, y una zona donde se acumulan muchas mutaciones es en la región de los microsatélites. Esto confiere lo que se conoce como inestabilidad de microsatélites, que es un buen marcador de los fallos en este sistema, pero no es exclusivo del síndrome de Lynch, ¿vale? Hay un 10-15% de tumores colorectales que van a presentar inestabilidad de microsatélites y no se tienen un síndrome de Lynch. Y esto tiene mucha relevancia, y probablemente os lo comenten también mañana en la clase más específica de cáncer de colon. Las mutaciones aparecen en los genes que veis ahí, MLH1, MSH2 los más frecuentes, pero también MSH6 o PMS2. Y algo que se ha incorporado a la práctica diaria habitual en los últimos años es que la expresión de estos genes, las proteínas que expresan estos genes, se pueden detectar por inmunohistoquímica, lo que comentaba previamente la doctora Ludeña, en el tumor, y nos permite hacer una estrategia diagnóstica diferente a lo que hacíamos clásicamente. Clásicamente identificábamos a las familias porque cumplían una serie de características clínicas, de criterios clínicos, que son los que se conocen como criterios de Ámsterdam, y posteriormente se describieron los criterios de Bethesda, que son un poquito más laxos e incluyen a más familias, para perder menos familias. Están ahí, no los vamos a comentar. Pero estos criterios se revisan y se modifican periódicamente en función de la evidencia que va habiendo y el conocimiento que se va adquiriendo. Y hace pues ya son 10 años que se publicó en New England la importancia de la determinación inmunohistoquímica de esta proteína, y ha cambiado el algoritmo diagnóstico. Ahora ya, cuando tenemos una sospecha clínica que cumplen criterios clínicos, no vamos directamente al test genético, que está por aquí. Cuando tenemos una sospecha clínica, vamos a la inmunohistoquímica en el tumor o al estudio de la inestabilidad de microsatélites. Y en función de esos resultados vamos bajando en el algoritmo hasta llegar a, bueno, pues hay algunos sujetos que van a necesitar el estudio genético y otros no. Y cuando diagnosticamos un síndrome de Lynch, pues nos tiene que servir para algo, para disminuir esa incidencia, esa mortalidad, y tenemos 4 pilares básicos para hacer un seguimiento, un asesoramiento en el síndrome de Lynch. Por un lado, la vigilancia, y en este caso la vigilancia tiene mucha importancia. La colonoscopia, los decía antes, no solo permite disminuir mortalidad, no solo permite detectar a los tumores precozmente, sino que previene, permite detectar esos tumores en estadio benigno de pólipo, eliminarlos y evitar que aparezcan esos tumores. La colonoscopia sí que tiene evidencia científica de hacerla y sí que ha demostrado disminuir la incidencia y la mortalidad por cáncer colorectal. Sin embargo, las otras medidas que veis de vigilancia, tanto la revisión ginecológica como la gastroduodenoscopia o la citología urinaria, la evidencia de la recomendación es mucho más escasa, y entre no hacer nada y hacer algo que está demostrado, pues tenemos que hacer pues algo que nos pueda ayudar, y que lo que hacemos en lo que nos recomiendan un poco las guías y los expertos, y bueno, pues que sí que lo hacemos en la práctica diaria. Y en el síndrome de Lynch, la cirugía reductora del riesgo, que sí que se puede recomendar, es la histerectomía y salpingofrectomía bilateral, es decir, la cirugía ginecológica para disminuir el riesgo de cáncer de endometrio y de ovario. Y el estudio que tenemos más importante en este sentido sí que nos pone de manifiesto que los pacientes que se han sometido a este tipo de cirugía no han desarrollado ni cáncer de ovario ni cáncer de endometrio, con lo cual sí que es una medida a tener en cuenta y que se debe recomendar a los pacientes. Sin embargo, la colectomía profiláctica no tiene evidencia para recomendarse de primeras, porque existe una alternativa que es la colonoscopia, que permite eso, detectar a los tumores de manera temprana, que los tratamientos son más eficaces. Respecto a la quimioprevención, en el síndrome de Lynch tampoco hay una recomendación clara.
Sí que hay estudios con el uso de la aspirina, pero no está claramente evidenciado y a día de hoy todavía no la podemos recomendar a nuestros pacientes. Y, por supuesto, los hábitos de vida saludables. Y bueno, de la teoría a la práctica yo creo que no sé cómo voy de tiempo, la verdad, no sé. Bueno, porque no quería terminar, pues eso, primero hemos hablado de la teoría, vamos a hablar de la práctica con algún caso concreto para que veáis in situ pues, lo que hacemos en la consulta, vamos, cómo se identifican las familias fundamentalmente. En esta familia, lo veis aquí con la flechita, el caso que nos llega a nuestra unidad es una niña de 14 años que va a una revisión de su odontólogo, no sé si rutinaria, pero bueno, el caso es que tenía un retraso en la dentición, el odontólogo la ve, le hace sus pruebas pertinentes y le dice a sus padres que la lleven al médico porque, bueno, pues que tampoco es muy normal eso, el retraso que tiene en la dentición, que a lo mejor hay que estudiarle algo más y ven algún osteoma en la mandíbula. Entonces la niña la derivan a una unidad de medicina interna porque ya son 14 años, ya los pediatras no, y lo primero que le hace el médico es una colonoscopia. En la colonoscopia se ven más de 100 pólipos milimétricos en el colon y nos la deriva a nuestra unidad para hacerle el estudio genético. Esta niña se diagnostica de una poliposis adenomatosa familiar, una mutación en APC, y como veis la historia familiar, tiene un hermano varón más pequeño, sus padres son sanos con 42 y 46, por parte materna no hay ninguna historia familiar que nos llame la atención, un epidermoide de RL pero ya con edad avanzada, y por parte paterna tampoco, los hermanos del padre son sanos, los abuelos también son sanos, aquí algunos tumores a edades avanzadas, nada que nos llame demasiado la atención. Una vez que a la niña le hicimos el estudio genético, identificamos la alteración genética, estudiamos a los padres para ver cuál de los dos era el portador y a cuál tendríamos que seguir indagando en la familia. Ninguno de los dos era portador de la mutación en APC. La niña tiene una mutación de novo. También puede ser. Su padre no era su padre, dice el doctor Cruz. Que puede ser. Pero bueno, sí que es verdad, lo traigo también un poco como ejemplo, porque en las poliposis adenomatosas familiares sí que se describen, pues eso, hasta un 25% de casos de mutaciones de novo. Entonces, un poco como ejemplo, un poco de todo. La siguiente historia familiar es este chico que consulta porque su padre tuvo un cáncer colorectal con 45 años, se le hizo una cirugía de poliposis a los 41 años y él empezó a hacerse colonoscopias de manera muy temprana porque bueno, el abuelo también había fallecido con un cáncer de hígado, el cáncer de hígado a lo mejor eran metástasis hepáticas de un cáncer de colon, pues eso, lo que decíamos que no sabemos muy bien la información. El niño se empieza a hacer colonoscopias con 16 años, a los 19 empiezan a aparecer 9 pólipos, a los 20, 40, a los 27 ya se le hace la colectomía porque tiene cientos de pólipos en la colonoscopia y con 31 años se diagnostica de un tumor desmoide, que es, como decía previamente, una de las causas de morbimortalidad más importante. Otra familia, que es otro ejemplo también que vemos con relativa frecuencia, son las familias en las que están operados muy jóvenes. Aquí consulta a este chico con 39 años ya, al que le hicieron una colectomía a los 18, a su hermana también le hicieron una colectomía a los 22, tiene otra hermana que no está operada y se hace colonoscopias que son normales, y luego tiene muchos antecedentes por línea materna, con cáncer colorectal, a edades tempranas, todos fallecidos, ¿vale? Una historia con mucho cáncer de colon, fallecidos. Y acude, bueno, ya tiene hecha la cirugía previa, saben que ya tiene una poliposis adenomatosa familiar, porque este síndrome, no lo he comentado previamente, pero este síndrome es de diagnóstico clínico. Antes de ponerle el apellido de mutación en el gen APC, se diagnosticaban a las familias con poliposis adenomatosa familiar porque es un diagnóstico clínico, ¿vale? Entonces, ellos ya tenían el diagnóstico, ya sabían que pertenecían a una familia, pero se fueron a hacer el estudio genético para conocer la alteración concreta y, sobre todo, para poder beneficiar a las siguientes generaciones. Si podemos identificar la alteración genética en los miembros de la familia, veis que aquí se estudia después la hermana, la otra hermana es negativa, con lo cual su hija ya no tiene que hacerse ninguna revisión porque no va a tener la alteración genética. No sé si está ahí. Y por esta parte igual, pues los primos que tiene por aquí, identificar cuáles son portadores, cuáles no, para sobre todo las siguientes generaciones, saber a quién tenemos que empezar a hacerle colonoscopias en la infancia y a quiénes no.
Y la última familia que quería traer es esta familia, que bueno, ya se adelanta ahí en la diapositiva, que tiene una mutación en MSH2, es decir, una familia con un síndrome de Lynch, para que veáis que aquí hay de 5 hermanos, hay 2 mujeres que tienen a los 45 años una un cáncer de ovario y la otra un cáncer de endometrio. Pero una de ellas a los 46, 47 y 48 años tiene 3 tumores en el colon metacrónicos y la otra un cáncer de colon a los 49 años. ¿Vale? Se hace el estudio genético, se identifica la mutación y se estudia al resto de miembros de la familia. De este hermano no sabemos nada, estos 2 hermanos son negativos, con lo cual estos 3 sobrinos ya no se tienen que estudiar, y de los hijos de la probando, 2 de ellos son portadores sanos de la alteración, con lo cual pasan a un programa de vigilancia, y esta otra mujer no es portadora, con lo cual el riesgo que tiene de tumores es el riesgo poblacional. Y la última diapositiva, las implicaciones terapéuticas. Yo creo, al igual que el doctor Cruz, al igual que la doctora Martín, que lo más importante del consejo genético, del asesoramiento genético del cáncer familiar es la prevención, porque pues, podemos evitar que aparezcan esos tumores o por lo menos detectarlos en un estadio lo más temprano posible donde los tratamientos son más eficaces. Pero bueno, pues también en los últimos años hemos visto que el conocimiento, los avances en este conocimiento de los síndromes hereditarios nos permiten extrapolar estos avances al cáncer esporádico, que tiene características biológicas, moleculares similares a estos síndromes hereditarios, y nos ha permitido avanzar también en la clasificación molecular de los tumores, incluso en las implicaciones terapéuticas. Probablemente os lo cuenten mañana, pero bueno, no quería acabar la presentación sin esta diapositiva, en la que se ve que los tumores de colon que tienen déficit de expresión de las proteínas del sistema Misch-Mesh Repair o que tienen inestabilidad en microsatélites, que no es lo mismo, pero bueno, a veces hablamos indistintamente de ellos, vemos que con un tratamiento de inmunoterapia el beneficio es muy superior, es decir, el tratamiento de inmunoterapia es efectivo en este subgrupo de pacientes, mientras que aquellos que no presentan este déficit de reparación no van a tener un beneficio con la inmunoterapia. Esto pasa en cáncer de colon y esto pasa en otros tumores que también tienen alterados estos genes, que pueden estar o no asociados a síndrome de Lynch. Y esto ha dado a la aprobación, de momento por la Agencia Americana Reguladora, de la inmunoterapia en los tumores que presentan déficit de expresión de estas proteínas reparadoras. Y bueno, que estamos utilizando también en nuestra práctica diaria. Y esto es todo.